Hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial y la medicina. Y para ello ya estamos con Harald Vega, de Vegastex, quien ha hilvanado estos 8 capítulos que vamos a tener de inteligencia artificial. Harald, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Oscar, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y también que nos están viendo en la transmisión en vivo por Facebook. Un grato placer estar nuevamente, estimado Oscar. Como tú bien lo has dicho, un tema bastante polémico que lo hemos dejado para el final, porque estoy seguro que a más de uno le viene a la mente la pregunta si más adelante vamos a tener que prescindir de los médicos, porque como hace la población ahora, estoy con congestión nasal, dolor de estómago, temperatura y dolor muscular, y busco en internet y presumo que es COVID. ¿Podrá la inteligencia artificial llegar a esto? Vamos a escucharlo de la propia voz de un médico que además ha tenido la oportunidad de estar cerca de lo que es la tecnología en Japón. Bueno, Oliver Llanos, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Gracias por el espacio, también el doctor Vega, por la oportunidad de poder transmitir algo de lo que es la medicina y la tecnología. Bueno, lo primero, ¿va a poder sustituir la inteligencia artificial a un médico o un diagnóstico médico, por ejemplo? No pueden sustituirlos, porque la inteligencia artificial lo que hace en realidad es emparejar características de ciertos aspectos que ustedes van señalando muy específicamente, y en base a eso te puede emitir una presunción diagnóstica, ¿no? La inteligencia artificial difícilmente va a poder suplantar el oír, el escuchar, el sentir, que es parte de la medicina clásica y que todavía se enseña y que forma parte de los pilares de la medicina clínica y quirúrgica antes de tomar una decisión. En realidad la inteligencia artificial vendría a ser una herramienta que podría ayudar a mejorar los sistemas de salud, siempre que sea bien recibida por los gobiernos y por el mismo sistema de educación médico. Es decir, yo me animo a decir que la inteligencia artificial hoy, 2023, puede llegar a ser como en su momento fue el descubrimiento actualísimo de, por ejemplo, los rayos X hace un siglo atrás y más, cuando el médico ya tenía a su favor esta herramienta de ver de manera interna la estructura ósea de una persona. Más o menos eso usted está tratando de decir para que la gente entienda de que más allá de ser un reemplazo puede ser una poderosa herramienta. Sí, exacto. Como existe nosotros tenemos algo como humanos que nos caracteriza, ¿no? Y es el hecho de que buscamos dónde expandirnos. Y muchas veces en ese afán de urbanizar del hombre, esto a nivel de todo el planeta, a veces llega a lugares que son de difícil acceso, ¿no? Entonces, a falta de carreteras, a falta de tal vez un puesto médico, las telecomunicaciones, en específico el internet, puede acortar todas esas distancias y puede facilitar de alguna manera la intervención no la intervención, ¿no? Sino puede facilitar el acceso a la salud a una pantalla de distancia y nada más, ¿no? Entonces es muy importante dejar en claro que si bien la inteligencia artificial puede llegar a ser una gran herramienta para el progreso de la humanidad, no va sola, porque eso depende también del nivel de educación que tiene la población a la que se va a dirigir esta inteligencia artificial. Bueno, y ahora le pregunto en sentido cruzado a Harald, que además de manejar el tema de tecnología es también abogado. Y algo que tiene mucho que ver con las leyes y la práctica médica es la mala praxis. ¿Llegará un momento en el que la inteligencia artificial se haga cargo de las malas praxis? Es decir, ¿alguien le echará la culpa a la máquina si es que hubo un error? No creo. Francamente, el tema de fondo, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Oliver, y es una postura clara que yo la tengo,
La inteligencia artificial solo es una herramienta que te ayuda al procesamiento de grandes cantidades de información, más el raciocinio per se no está presente todavía, ¿no? Tal vez más adelante cuando haya redes neuronales un poco más evolucionadas. Pero sí hemos tenido, tal vez como abogado, hablándote el caso, ¿no? Claro. Que ha sido muy bullado, donde un tribunal de sentencia en materia penal Sí, se le ha ocurrido emitir una sentencia en base a la inteligencia artificial. claro. Ahí, ¿cuál es el conflicto? El conflicto, por ejemplo, a diferencia de la rama médica, cada país tiene una legislación especial. Entonces, tú Obvio. tendrías que tener un chatbot o un De tu país. de tu país con tus leyes. Evidentemente, ChatGPT tiene toda la base de información del país. Pero si tú, para empezar, no sabes cómo colocar un prompt, yo no puedo agarrar y decirle solamente, dime Claro. si esta persona es culpable porque le hemos encontrado con esto aquí y allá y utiliza la legislación boliviana. Es bastante subjetivo, ¿no? Y yo creo que en el caso de la medicina es similar. Digo similar porque evidentemente la rama médica es universal, ¿no? O sea, es global. Un humano es aquí, en China y Claro. tú quieras. Pero evidentemente lo que es el raciocinio propio del médico, es decir, el poder interactuar con una persona que tiene una dolencia, no va a ser comparable a la inteligencia artificial aún, ¿no? Y mantengo ese aún entre comillas porque puede o no suceder. Bueno, doctor, el tema clave para cualquier procedimiento médico me parece que es un diagnóstico. Un diagnóstico correcto, preciso, podría conllevar a una solución inmediata en el tema de un auxilio médico, por ejemplo. En este diagnóstico, ¿qué tan presente ya está la inteligencia artificial? Bueno, y insisto, ¿no? O sea, la tecnología siempre ha estado de la mano del progreso de la misma medicina, pero la tecnología nos va a ayudar siempre a hacer un diagnóstico presuntivo, ¿no? Y ese diagnóstico presuntivo, por lo general, siempre nos direcciona a otros diagnósticos, Ajá. ¿no? Adicionales que pudieran estar desencadenando una enfermedad principal. No sé qué tan precisa sería la inteligencia artificial de poder hacer esa disquisición, porque mire, yo le cuento la experiencia que ha habido, por ejemplo, con el tema del bot Ajá. a inicios de la pandemia. En el CEDES de La Paz Sí. quisieron implementar aquello de del diagnóstico digital mediante la bueno, era una aplicación donde Claro. usted iba poniendo, ¿no? Me siento Síntomas. Ya. esto, otro, y al final Usted está muerto, le decía. algo así, ¿no? Entonces es muy subjetivo, Claro. ¿no? Y al ser subjetivo, pues está también es fácilmente modificable, ¿no? Entonces Claro. algo que no es grave puede ser demasiado crítico para la persona que está al otro lado. Y al final este bot no emitió buenos resultados porque el objetivo de este bot era identificar a las personas que eran positivas o que podrían no ser negativas y que necesitaban una muestra inmediata para descartar que tengan el COVID. Pero la gente en la típica boliviana, en la viveza criolla, entonces ponía todo lo malo, y cuando se iba a tomar la muestra, pues resulta que no tenían, No tenía. Querían nada. licencia. No Querían tenían ni siquiera- licencia. Ni siquiera habían salido de su Días casa de y ya baja. presumían que tenían COVID. Claro. Entonces la herramienta ha sido muy mal utilizada, ¿no? Entonces la precisión siempre la va a dar el humano a partir de la... a partir de los datos adicionales que, repito, muy difícilmente una aplicación te va a poder redireccionar. Ujú. Ahora yo le planteo un hecho muy potencial, probable. Usted es experto en medicina del desastre, pero haga de cuenta que es un paciente que se ha golpeado en la cabeza y que tiene que ser diagnosticado y tiene que ser curado. Por un lado, la medicina tradicional, la clásica, y por el otro lado, a un robot que está conectado a un tomógrafo.
Y ese robot, obviamente, que tiene en su base de datos millones de diagnósticos tomográficos, por decirle algo. ¿Quién sería más preciso, la máquina o el hombre? En ese ejemplo. Yo me animo a decir que el hombre. ¿Por qué? Porque hay un montón de causas que pueden haber desencadenado el estado de la persona. Ujú. Y hay otro montón de causas que pudieran estar acompañando el que la cirugía se complique o no en momento de la intervención. La máquina es como que yo programo una de estas que hacen los cortes diseños, láser, los sí. cortes láser, Ajá. y va a hacer lo que tiene que hacer, Va a cortar todo lo que Claro. vea. ¿no? Y ya. Pero la evolución, si es necesario parar la cirugía, tal vez aumentar algún medicamento, eso no lo va a hacer la máquina, Ujú. ¿no? O sea, O por lo Y- menos ahora no. al menos no se sabe que haya sido utilizado en situaciones tan extremas, ¿no? Claro. Porque los estudios, o al menos estos registros que se Ah. tienen de estos equipos, han sido en pacientes prácticamente programados, ¿no? O sea, Ujú. descartando un montón de cosas, y que se va a entrar a la cirugía con la certeza de que sí se va a salir con un beneficio del más del 90%, ¿no? Pero de todas maneras existe esa posibilidad, porque el robot podría estar conectado a un tomógrafo, a un oxímetro, a un medidor de los pulsos cardíacos, etcétera, etcétera, y podría pretender tener un diagnóstico más preciso. Pero por el momento eso es todavía en veremos, ¿no es cierto? En realidad, a ver, tal vez complementando un poco desde un punto de vista muy humano, no médico, yo creo que la tecnología, o sea, Ajá. hablando en general, no solamente de la inteligencia artificial, es un medio auxiliar para los médicos, Claro. ¿no? ¿Por qué? Todo lo que tú estabas señalando en este momento, ahorita se me viene a la mente, muchos de los que nos están escuchando Ajá. ya lo tienen en sus muñecas. Claro. Yo acá tengo un smartwatch que tiene oxímetro, Ajá. puedo medir mis latidos del corazón, tengo la capacidad de ver no mi capacidad pulmonar, sino se llama la saturación Claro. de mis pulmones. Principalmente las empresas tecnológicas han lanzado estas tecnologías justo con el tema de la pandemia, porque antes Ajá. como gran cosa te calculaban tu sueño, si habías Ajá. dormido bien, mal, Sí. pero pese a todo ello, aquí tal vez trayéndote ya a colación un ejemplo práctico, todas las inteligencias artificiales, recordando que la inteligencia artificial no es sinónimo de ChatGPT, sino Ujú. es todo aquello que procesa datos y te da una respuesta, ¿no? Todas las inteligencias artificiales te dicen que solamente es un indicio, y ese indicio debe ser ratificado por un profesional médico. Ahora, antes de empezar el programa, le he preguntado justamente a ChatGPT, he tratado de hacer un buen prompt, Ujú. donde le digo, responde como especialista médico en diagnóstico, te daré los síntomas y responde con la posible causa. Ajá. Le he dado dolor de cabeza, congestión nasal, diarrea, Ya. dolor de garganta, fiebre, dolor muscular, ojos secos. Ajá. Me dice, como especialista médico en diagnóstico, puedo proporcionar algunas posibles causas para los síntomas que mencionaste, pero es importante tener en cuenta que el diagnóstico adecuado requiere una evaluación médica completa. Los síntomas que mencionaste podrían ser indicativos de diferentes condiciones médicas, y eso es Claro. lo que decía el doctor Llanos. Aquí hay algunas de las posibles causas. ¿Y cuál ha sido el problema? Me ha desglosado las causas, o sea, me dice dolor de cabeza. Ajá. El dolor de cabeza puede ser causado por bla, bla, bla. Ya. He tenido que acudir a un segundo prompt donde le digo, con todos los síntomas juntos, ¿a qué causa o enfermedad se deberían los síntomas? O sea, ahí te das Ujú. cuenta que si realmente no eres preciso, Claro. no tienes la capacidad de obtener un resultado concreto. Pero ya con este segundo prompt me dice, si todos los síntomas mencionados, dolor de cabeza, bla, 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 están presentes de manera simultánea, es importante considerar la posibilidad de una infección viral sistémica como la gripe o COVID-19.
O sea, sí ubica el tipo de enfermedad, pero necesariamente la propia inteligencia te deriva a que la ratifiques con un profesional médico. Ahora, yo les voy a dejar, como siempre, en el video de esta entrevista, un documental que lo ha impulsado la gente de Huawei, que déjame decirte, sin ánimo de hacer publicidad para nadie, pero Huawei es una de las empresas tecnológicas que se ha dedicado más a explorar el tema de lo que son todo el tema de que tengas a tu médico, entre comillas, en tu muñeca o en tu celular. O sea, lo que son los gadgets que te permiten la medición a través de diferentes sensores. Y en este caso, Huawei, pese a que obviamente gana muchos adeptos con sus resultados, te dice de manera puntual que tú puedes tener un resultado, como decía Oliver, en la pandemia, tú colocabas tus síntomas y tenías un posible resultado. Pero ahí va la pregunta, ¿cómo lo trato? Y es el error que cometemos muchas de las personas, y más en Bolivia, te soy bastante sincero, que nos gusta automedicarnos, ¿no? Lo primero que hacemos, tengo dolor de cabeza, sinónimo de aspirina, paracetamol. Tengo una inflamación, sinónimo de ibuprofeno, ¿no ve? Pero la dosificación, no sé, si tienes alguna enfermedad colateral, etcétera, te puedes matar. Claro. Y eso es lo que ha pasado en pandemia. Hay gente que por automedicarse se ha arruinado alguna otra cosa, ¿no? Sí, intoxicado con dióxido de cloro. Exacto. Entonces, yo creo que por lo menos en el área médica, en unos muy buenos años, no vamos a tener la posibilidad de llegar a tal vez lo que se veía en esta película con Robin Williams. No recuerdo en este momento el nombre. ¿El hombre bicentenario? El hombre bicentenario. Sí. Donde al final de la historia, Galatea ya se convierte en su asistente médico, y ella sí tenía la posibilidad como inteligencia artificial de atenderlo, pero no tenía licencia médica. Ojo, inclusive los visionarios se han autolimitado con esto. Bueno, doctor, entonces usted tranquilo, no va a haber ninguna máquina que lo reemplace, por lo menos en me animo a decir unos 5 años. Más, no, yo en el área médica sí creo que va a ser más. ¿Sí? Más, o sea, lo que habíamos hablado, tal vez, Oliver, ¿cuál es tu opinión? Ya ha habido pruebas, ¿no? Lo que Oscar nos proponía. Se ha hecho una base de datos de todas las radiografías, en este caso, placas radiográficas en Stanford, que tienen desde sus inicios hasta la fecha. Y se ha hecho una competencia de si el médico humano versus la inteligencia artificial podía determinar el diagnóstico, no el tratamiento. Ahora, se ha logrado el año pasado que la inteligencia artificial logre el mismo diagnóstico que un médico humano. No sé cómo tú lo ves esto. El diagnóstico es el inicio de dar la solución, ¿no? Y bueno, si podemos llegar al extremo de que se puedan ver todas las variables y en base a estas variables se pueda llegar a algo similar al conocimiento humano, queda el otro aspecto, ¿no? Que es el tratamiento, porque en el tratamiento ya tienes que ver otras cosas que el diagnóstico pues puede no lanzar, y el diagnóstico inicial, ¿no? Como les decía, a veces muchas veces a los hospitales llega una persona con un problema y resulta internándose con 5 o 6 diagnósticos. No sé si eso sea capaz de hacerlo la inteligencia artificial, considerando que estamos hablando de algo programado que busca algo en específico. En el tema del medicamento, de la medicación, al momento de poder abordar la solución al problema de los pacientes, no es simplemente darle el medicamento como un granjero lanza el maíz a los pollos. No es así. Hay que dosificar, hay que ver si el medicamento es el apropiado para esta persona, hay que ver si daños colaterales, bueno, en realidad si pudiera haber algún tipo de reacción adversa que pudiera exacerbar alguna de las enfermedades que se han diagnosticado pero que no se están manifestando del todo aún. Y, o sea, es un complejo, ¿no? Es demasiado complejo. Que hayan podido hacer este tema de los diagnósticos en fracturas, sí es relativamente esperado, ¿no? Porque el hueso es como un lápiz, ¿no? Entonces, nosotros podemos romper de 1.000.000 de formas el lápiz y vamos a generar un patrón.
No, pero no podemos hacer eso con el sistema cardiovascular, con el sistema respiratorio, músculos. Es un poco más complejo. Claro, ¿no? es muy complejo. Venimos a decir, hace unos 40 años, la tecnología moderna, por entonces innovadora, había llegado a la conclusión que con un el lector óptico te midan tu peso y tu estatura para calcular tu índice de masa corporal. Y para muchos era entonces algo hasta mágico que este aparatito te diga cuál es tu índice de masa corporal, si estás en un rango de obesidad o un rango de anemia, etcétera, etcétera. Hablo 4 décadas atrás. Hoy, esto que parece ser muy lejano, podría sorprendernos lo antes posible. ¿Qué dice el doctor de esto? Hace 40 años la gente hasta no creía esa situación, pero ahora es lo más normal del mundo porque la tecnología ha llegado para darle una herramienta de precisión al médico. Bueno, en realidad puede que lleguen las herramientas, ¿no? Pero aún así tenemos un margen de error, porque el peso que te está tomando la máquina no es como deberías tomarse, ¿no? Es decir, solo con tu ropa interior o con una bata puesta y ahí se terminó, y ahí sí te va a dar un peso más aproximado al que tienes. No nos olvidemos que con el paso de los años, la nueva moda y demás situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo me ponía botas cuando iba a hacer mis entrenamientos a bomberos como voluntario los sábados en las mañanas. Y ahora tú sales al Prado y la mayoría de la gente están de los jóvenes están andando con sus botas, y las botas pues tienen un peso, ¿no es cierto? A eso tendríamos que aumentarle, no sé, se me ocurre 1 kilo o 2 kilos, y más la ropa, ¿no? No nos olvidemos que así como en este momento nosotros estamos utilizando, nuestra ropa podría no estar pasando de los 2 kilos, digamos. Una persona cualquiera con los piercings que tiene, con la ropa, esta moda que le llaman oversize, que es 2 o 3 veces su talla, entonces aumenta también el peso, ¿no es cierto? Más los otros adornos que manejan, sus cadenas y demás. Y entonces estamos hablando de por lo menos un exceso de ahí entonces entra la mano del doctor, la mano humana del doctor, para compensar. Claro que sí. Ahora, repito, ¿no? O sea, la inteligencia artificial siempre nos va a ayudar, siempre nos va, desde mi punto de vista, a orientar a algo más, un paso más que tendría que dar la medicina, pero no es que la inteligencia artificial nos vaya a suplantar. Como digo, o sea, son muchas otras variables que tienen que ser analizadas, tienen que ser procesadas, que son condicionadas en ese mismo momento por otras cosas que la inteligencia artificial entonces no creemos mucho en esos nuevos equipos que hay, que le conectan a los dedos y le diagnostican 5 enfermedades hay en las redes sociales ese tipo de anuncios por 180 bolivianos, te dicen cómo está tu hígado, cómo está tu... No te hacen ni hemograma, pero ya te dicen si tienes triglicéridos y todo así. No son muy fiables, entonces eso. No son muy fiables, porque necesitas de hacer estudios por separado, ¿no? Imagínese si realmente eso fuera útil. No había necesidad de llevar análisis a los laboratorios. Están engañando a la gente. Claro, entonces los hospitales tendrían... hubiesen suplantado a los laboratoristas por estas máquinas que son mucho más sencillas, ¿no? Mucho más baratas, y si fueran tan precisas, pues prácticamente abaratarían no solo costo en el compro de material y de reactivos, también en el costo de pagar al profesional que los procesa. Con 3 meses del profesional compras una máquina y te olvidas de subsidio y todo. Pero se pueden servir como indicios, ¿no? Claro. Como todo creado por el hombre, sí te puede orientar, te puede estar dando algún indicio de algo, pero no es nada determinante. Bueno,
Muchísimas gracias al doctor Oliver Llanos y obviamente al doctor Harald Vega de Vegatech, que está hilvanando este ciclo de inteligencia artificial. En su penúltimo capítulo, hoy, la relación con la medicina, algo que es lo más delicado, ¿no es cierto? Porque la inteligencia artificial en la música no pasa nada o se equivocan, no hay drama. Pero si se equivocan si se equivoca en una persona o en la salud de una persona, ahí sí corre mucho riesgo. Y por eso también debe ser el terreno donde más cautela van a tener los científicos para no decir, señores médicos, váyanse a su casa, que aquí está el nuevo robot doctor. Yo creo que eso va a ser imposible, ¿no? Por más que lleguemos al máximo avance, por lo menos yo siempre voy a confiar en un médico. O sea, puedo tener todos los indicios del mundo. No es porque estás con el médico ahora. No, pese que confío mucho en el doctor, pero siempre hay el margen de error en la tecnología. De eso soy bastante consciente. Bueno. En todo. Entonces tu reloj tampoco te dice todo lo exacto. Me da las mediciones, pero te soy sincero, sí he hecho la prueba. O sea, en etapa de pandemia, yo he tenido la mala suerte de caer y he hecho la prueba. O sea, tengo en casa el oxímetro. Claro, que todos que hemos es de comprado. Uso médico, entre comillas. Tengo un tensiómetro y lo he hecho funcionar con mi reloj y había un margen mínimo de error. Me ha sorprendido que el error era mínimo. Pero pese a eso, he tenido que acudir justamente al doctor para que él me dé el tratamiento. Ajá. Porque no es lo mismo que tú tengas sobrepeso a que no, para darte una dosificación correcta del medicamento. Bueno, muchísimas gracias Harald Vega de Vegatech y al doctor Oliver Llanos. Hoy, inteligencia artificial y medicina. Será hasta una próxima oportunidad, doctor. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Que tengan una muy buena tarde. Bueno, Harald, hasta el siguiente y último lunes de Inteligencia Artificial en Radio. Exactamente, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros y bueno, ya estamos poniéndole prácticamente puntos casi finales a este ciclo. Nuevamente invitarlos a que puedan comentar en las redes sociales. Está tanto en Vegatech, búsquenos, como obviamente en la página de la radio. Comenten cuáles son sus percepciones para llegar a conclusiones finales la siguiente semana, que vamos a dejar también un punto importante, como es el tema de la familia. Ya con toda la información que tenemos, vamos a conversar con una familia, en este caso la familia tecnológica, sobre cuáles son las percepciones finales, algunos consejos tecnológicos para los más chiquis y obviamente cuáles son las incidencias de la inteligencia artificial. Gracias, Oscar. Gracias, doctor Vega. Gracias, doctor Llanos. Y hasta la próxima.